Mi nombre es José Agustín y soy escritor. José Agustín Ramírez nace en Guadalajara, aunque él se siente acapulqueño porque su familia se mudó al puerto de Acapulco y vivió allí parte o gran parte de su adolescencia. Él firma su obra como José Agustín. En 1964, después de la generación de Fuentes, Elizondo, García Ponce, emerge una nueva corriente literaria que encabeza José Agustín y que es conocida como la Onda, aunque José Agustín rechaza que sea una corriente literaria y cree que debería de replantearse y definirse. La obra de José Agustín se caracteriza por el desenfado y su sentido del humor, una manera de romper con el pasado de nuestras letras. José Agustín. Este año la tumba cumple sus 50 años, sus bodas de oro. Fue tu primera novela y la escribiste a los 16 años. Así es. ¿Cómo empezaste? ¿Qué te llevó a escribir? Y desde luego el título, La tumba, es un niño de 17 años Sí. que la narra. ¿Eras tú mismo? No exactamente, pero pues sí, siempre se van rasgos de uno. Y esta novela te llevó a seguir escribiendo. Sí, bueno, ya escribía desde antes, claro. Bueno, tú dices que Nabokov fue una influencia en ti y en esta novela. Y los existencialistas también muchísimo. Claro. Era la época en que estaban de moda pues Jean-Paul Sartre y Albert Camus y Parlager, en fin. Entonces yo me ponía a leerlos con mucho entusiasmo y pues me gustó mucho cómo estaban escritos en un español pues bastante, pero en un idioma bastante coloquial y directo, ¿no? De su obra de Nabokov, ¿cuáles son sus libros que tú has leído con más pasión? Bueno, sin duda Lolita, ¿no? Estaba yo pues, de la edad de Lolita, tenía 12 años. Entonces me enteré de ese libro. Tenía un tío muy comprensivo, entonces me dice, ¿te interesa ese libro? Yo te lo voy a regalar. Y que me daba pero era 1960 o 59, me dio mi ejemplar de Lolita. Entonces yo andaba fascinadazo leyéndolo. Y fue un libro que me pareció absolutamente sensacional. Sigo creyendo que es el gran libro del siglo XX en todo el mundo, ¿no? ¿Por qué? Porque está escrito de una forma soberbia. Nabokov tener un estilo sensacional para escribir. Y luego después retrata muy bien la época, estupendamente, sobre todo la vida de un profesor ruso inglés en Estados Unidos, que se llega a Inglaterra. Humphrey. Como Harvard, sí, a la larga, sí. Pero el personaje existió realmente. ¿Cómo lo hacías? Así de pronto tomaste tu blog, tu pluma y te lanzaste a escribir. No exactamente. Yo más bien primero, cuando estaba muy niño, empecé a hacer cómics. Entonces inventaba mis historias, creaba mis personajes y tenía cierta facilidad para el dibujo. Entonces iba haciendo mis historietas. Y luego de repente me di cuenta de que estaban empezando a desaparecer los dibujos dentro de las historietas. Iban predominando las palabras. Y ya de repente, cuando estaba en quinto de primaria, me acuerdo muy bien, ya me salió lo que sería mi primera novela. ¿En quinto de primaria tenías 9 o 10? 10 u 11. Sí. 10 o 11. Sí. ¿Y escribiste tu primera novela? Sí. ¿Cuál fue? Pues era una babosada. No importa.
Se llamaba El Robo. Y ¿Quién- luego la adapté a teatro también. Hiciste dramaturgia, desde luego. Bueno, Sí, eres un escritor, pero también has sido guionista, has sido dramaturgo, periodista. sí. José Agustín, estábamos en la tumba. La tumba te lleva a continuar. ¿Y cuál es tu próximo libro después de la tumba? Bueno, la tumba corrió con muy buena fortuna y fue a dar a manos de don Rafael Jiménez Siles, que junto a Manuel Carballo tenía la editorial que se llamaba Diógenes. Entonces se enteraron que yo tenía otro libro que estaba escribiendo y que podía ser un éxito. Entonces me mandaron llamar, los conocí, y me dijeron, a ver, ¿dónde está ese libro que se supone que tienes que está muy bueno? Era mi novela de perfil. Entonces pues yo ni la había terminado. Les dije, pues muy bien, pero si les interesa este libro, híjole, yo creo que no se los voy a dar. Este es para Joaquín Díaz Canero. Tenía yo un buen rato conociendo a Joaquín, y entonces él incluso bromeaba yo diciendo, este es el papel que está aquí, es para la novela de José Agustín. Pero no, ni se le había dado a leer ni nada. Y entonces se tenía que ir a Alemania en esos días, y entonces dijo que yo me tomara el tiempo que quisiera y que terminara de escribir esa novela. Y que tan pronto como la tuviera, la llevase a la editorial y que ahí pues, iban a hacer todo. Y bueno, pues La tumba salió primero, pero De perfil fue el que encadenó todo. Es la novela que realmente te inicia ya. ¿Qué Sí. edad tienes ahí? ¿20 o 18? Cuando terminé la tumba tenía 16, De perfil como 20, 21. Pues eras un chavo. Sí. Tu literatura se ha caracterizado precisamente por tu manera de hablar, escribir y de utilizar ese lenguaje coloquial que siempre mantuviste al día. Tienes una protagonista que se llamaba Keta Johnson. Johnson, Sí. una Keta Johnson mexicanizada, ¿verdad? Pues era mexicana, ¿no? Lo que pasa es que al poco rato yo conocí a Angélica María y muchos Sí. que pensaron que había pensado en ella escribiendo esa novela. Y la verdad es que no, absolutamente para nada. Era mi cantante rock and rollera de la novela. Y aquí sigue siendo Nabokov tu influencia principal o ya tienes, digamos, a los mexicanos o latinoamericanos en la mira. No, pues ya estaba desde la lectura. Era en una época pues, de principios de los 60, Sí. cuando se vinieron con fuertísimos Fuentes, Elizondo. Elizondo, claro, mi compañero fue mi compañero el de la escuela de cine. No me digas, Salvador. Sí, luego él fue mi maestro también. También, claro, sí, desde luego. Tu evolución como escritor de los 16, pasando por las épocas posteriores, ¿cómo te sentías? ¿Cuándo sentiste que ya tenías tu voz, tu estilo, que ya eras el escritor que tú eres ahora y que querías ser? ¿Cómo fue? Pues en realidad fue hasta que conocí a Riola. Tú estuviste en su taller. Sí, cómo no. ¿Cómo era ese taller? Pues era un taller muy libre, en donde la gente llegaba con lo que iba a leer y pues, de cierta forma como cruzando los dedos para que le tocara la lectura. Y Arriola era un lector formidable, tenía una voz sensacional, y entonces hacía que las cosas, hasta que estaban muy mal escritas, sonaran bien. Entonces también mucha gente que tenía textos que no estaban muy increíbles, le daban a leer a Arriola porque sabían que los iba a ennoblecer. Los engrandecía. Sí. Juan José Arriola, ¿cómo te influyó? Ayudándome a escribir bien. Yo iba mucho a su taller y entonces siempre decía que yo tenía mucho talento, pero todo lo que llevaba lo hacía. No hagan caso de esto no sirve para nada.
pero este muchacho tiene talento y un día nos lo va a demostrar. Y entonces yo me quedé una vez pensando, bueno, ¿por qué el maestro dice que yo tengo talento y todo lo que llevo lo manda al demonio, ¿no? Entonces dije, le voy a escribir yo algo que verdaderamente... Hiciste la tumba. La Y- tumba ya la tenía escrita, nada más simplemente al ver que no me salía nada, me regresé a revisar papeles y vi la tumba. Dije, eso hay que trabajarlo. Esto me lo tomo. Ajá. Me pasé un buen rato reescribiéndola. Tuve un gran amigo que fue Gerardo de la Torre. Fue clave para mí, porque me acuerdo que en un principio toda la gente que se enteraba de algo de mi libro no les gustaba nada. Cuando salió la tumba, había gente que llegaba, porque pegó luego, ¿no? Me decían, ¿tú escribiste esta madre? Así de directo. Así de directo, exacto. Entonces íbamos a un taller literario los dos y ahí leí La tumba por primera vez. ¿Los dejaste cómo? Pues, pues bastante enojados, Sorprendidísimos, pero enojados. enojados, sí, estaban sacadísimos de onda. Me dijeron que era, pues que el libro era inmoral, que era amoral, que parecía no tener ningún valor ni nada por el estilo. Entonces saliendo de ahí, me dijo Gerardo, ¿ya viste? ¿Ya viste? Les pegaste durísimo, cabrón. Digo, pues, ¿cómo que les pegué? Ellos se dieron el morrocotazo ahí donde estaba yo, pero bueno. Y la verdad es que tenía razón Gerardo. Entonces me dijo, no, pues, pero dale una manita de gato, ¿no? Yo creo que también lo puedes mejorar. Y entonces así fue a dar a manos de Arriola. Después de mucho rato de que Arriola decía que yo tenía talento y todo lo que llevaba no le parecía bien. Entonces le hablé una vez y le di mi novela. Me habló por teléfono un rato después. Era precisamente un día de mi cumpleaños, de 1963. Qué regalazo te Sí, dieron. qué regalazo me dio el señor. Me dijo, José Agustín, su novela es buena. De hecho, es muy buena. Merece publicarse y yo se lo voy a editar. Entonces, sí, realmente busqué dónde me detenía porque dije, pues el señor que editó Pacheco, Fernando del Paso, Salvador Elizondo. Entonces, pues me acostumbré a ir a ver a Arriola todos los miércoles al mediodía. Y, y entonces le leía lo que yo llevaba o se lo daba en las hojas y él hacía a veces una sesión de lectura que él la leía personalmente, pero otras en que me pedía que yo la leyese. Y así, no sé, pues, acabé esa versión de La tumba. Y entonces Arriola me dijo, pues yo ya lo veo bastante bien. Dice, pero vamos a ver qué dicen los compañeros del taller. Él mismo la leyó personalmente. Y todo el mundo nos dijo que estaba bien, que sí, que la editáramos. Iba a ser el primer número de Ediciones Mester. Y entonces, pues Arriola se quedó muy contento conmigo y con las reacciones. Y solamente a un poeta que existía y que era muy bueno, que se llamaba José Carlos Becerra. ¿Cómo no? Claro. No le gustó mi libro, entonces se paró y dijo, no, bueno, pero este es un refrito, un horrendo refrito de novelas que están de moda ahorita, como la de François Sagan, Buenos días, tristeza, o una gringa de Nueva York, de destrampadora, que se llamaba Chocolates para el desayuno. Sí. Y entonces, pues, por ahí íbamos los dos, entonces yo le tuve que decir, momento, déjenme decir algo al respecto. Entonces Arriola mismo ni me dejó hablar, me dijo, siéntese, José Agustín. Yo le contesto a José Carlos. Y que se arranca haciendo una defensa de mi novela, pero absolutamente sensacional. Y con mucho tiempo después me di cuenta de que, bueno, pues que le habían pisado un callo que pues ya le dolía, porque le acosaban mucho de hacer copión de Borges, de basarse en Marcel Schwab, y así era algo que ella conocía. Entonces se puso de mi lado con mucha facilidad y muy bien. Rotundo. Rotundo. Y con unos argumentos que el mismo José Carlos dijo, ay, éjele, siempre no dije nada. Y el maestro Arriola, bueno, pues era un hombre muy divertido, un mujeriego del demonio. y se volvió pues muy buen amigo mío. Fue una época muy importante para ti. ¿Cómo no? ¿Qué pasó con tus compañeros de esa época, con Parménides?
por ejemplo? Pues tuve un fin bastante trágico, por desgracia. Y por fortuna, cuando yo no estaba en México, estaba dando clase en Estados Unidos. Y entonces, cuando regresé, ya me enteré que se había muerto encerrado en un departamentito que tenía, que parecía le pagaba a su papá. Y ya para entonces pues, estaba muy mal, ya había estado pasado por la cárcel. Dejó una novela, unos cuentos muy limpios, muy bien escritos, que se llaman El Rey Criollo, basado en la Sí, canción de Elvis Presley. sí, sí. Y luego después tiene una novela también loquísima que se llama Pasto Verde. Entonces, esos libros pues, se leen menos ahora, pero siguen siendo curiosidades muy notables, ¿no? Qué historia magnífica de tu comienzo. Sí, pues. Ya empezaste a ser muy controvertido desde el principio, Sí. rebelde. Fuiste rebelde. Sí, Sí, claro. yo sí fui un rebelde sin causa. Tuviste a otro gran amigo, a Revueltas. Claro. Con él, a pesar de la diferencia de edades, hay una gran cercanía. Sí, cómo no, mucha. De hecho, con Revuelta sabía más porque él era miembro del Partido Comunista y yo nunca estuve en el partido ni nada, pero mi hermano sí. Entonces, al poco rato me dijo que conocía a Riola y le dije, pues preséntalo, ¿no? También por esas mismas fechas mi hermana, una hermana que se llama Hilda, entró en la escuela de teatro y también llegó diciéndome, hay un viejito loco ahí en la escuela. Y yo no le agarro la onda para nada. Y le digo, ¿quién es? Pues con José Arreola. Y digo, no, hombre, por el amor de Dios, preséntamelo, porque Un es viejito un que va. escritorazo. Sí, tenía 40 y tantos años. ¿Cómo cambia las épocas? Sí, Era un viejito para ella. Era francamente un gran escritor. sí, que ni qué. Y los dos son de Jalisco, tú y él, ¿verdad? Sí. Naciste en Jalisco, Yo nací en Guadalajara, en Guadalajara. pero bueno, en cierta forma, no volví a Guadalajara sino hasta que ya muchos años después. Y me siento muy profundamente guerrerense y acapulqueño en especial. No tapatío. No, no tapatío para nada casi. Y cosa que no les gusta mucho por allá. Bueno, digo, tú eres tú y ya. Claro, exacto. Y con Revueltas, ¿qué aprendiste con Revueltas? Pues sobre todo la orientación de las ideas en la literatura, porque pues él era marxista-leninista, pero a la hora de escribir pues es como si, bueno, en muchos momentos parecía que no lo era. Era un estilista extraordinariamente bueno. A Revueltas, ¿dónde te lo encontraste? Porque estuviste un tiempo con él, más o menos, largo. Sí, en la cárcel. No fue de la Lecumberri, el palacio de el Lecumberri. Palacio de Lecumberri. Pero bueno, el Revueltas era un escritor que ya era muy conocido y muy apreciado, pero por gente, un sector muy pequeño de gente. Entonces todo el mundo decía, no, pues que había que pues, un poco como que tolerarlo, porque ya estaba viejito y en fin. Pero tú hiciste un guión muy importante para cine con su libro El Apando. ¿Qué tal éxito tuvo tu guión? Como guión le fue súper bien, porque varias gentes se habían intentado meterse con la novela y pues no les quedaba No le daban. el guión, no le daban. Y me lo dieron a mí y pues yo no sé cómo supe, pero al instante supe cómo se debía de hacer, qué se debía quitar, qué debía de quitarse. Y les encantó a todos los que lo empezaron a ver. O sea, tienes también pues, esa ventaja de poder escribir para cine. ¿Te gusta el cine, obviamente? Muchísimo, claro. ¿Qué has visto últimamente? Estaban pasando, no sé si anoche o antenoche, estaban pasando un Kurosawa muy bueno. Kurosawa, formidable.
¿Cuál cine de aquella época, de los 60, la nueva ola que se llamaba, Sí. te interesaba? Francés, Bueno, pues italiano. como siempre, los italianos y los franceses. Sobre todo Nueva Ola, pues hablar de franceses, de Truffaut, de Godard, de Louis Malle, en fin, muy buenos. Ese fue un grupo que de repente llegó como irrumpió en el medio de la literatura. Y pues, ¿La influenció o no? ¿O fue al revés? ¿La literatura influenció al cine? pues siempre es una relación recíproca, ¿no? Sí. Entonces, habría que ver cada sapo para saber cómo es la pedrada. Eras muy hablantín de joven, tenías todo el coloquialismo del momento, Sí. de la onda, Pues eso le puso Marco Glantz después, pero no sabemos. yo no soy responsable. Realmente una minimización de lo que era la idea de esa literatura, ¿no? Que la reducían a fórmulas muy sencillas y, y luego si las normas no respondían a lo que ellos querían, entonces no servía el material. Entonces Marco Glantz empezó a salir con la onda precisamente Sí. de que yo escribía sobre la onda y que mi lenguaje era coloquial y que estaba mezclado con muchos intelectualismos. Tú has rechazado, nunca has aceptado esta idea que lanzó Margot Glantz sobre la corriente literaria de la onda, que fue la que tú se supone has iniciado como líder. Y has dicho que la rechazas y que si realmente se quisiera reconocer como una corriente literaria, había que replantearla. ¿A qué te refieres? Hacer lo que no hizo Marco Glantz, lo que dio unas señales de lo que supuestamente es la onda, que solamente ella las entendía, y luego después se prestó para esquematizaciones y facilismos inmediatamente, porque ya después todo el que oía hablar de literatura de la onda, entonces decían, a ver, aquí va a haber muchos cigarros de mota y mucho alcohol. Y esperaban una cosa que realmente las novelas, pues en cierta forma lo tienen, pero no se especializan en eso, ni mucho menos. Había un reductivismo y tú lo has llamado también folclorismo, que quedó en Margot Glantz, ¿no? Pero Sí, nadie pues. más, no trascendió más allá. Pues no, bueno, entre algunas gentes, sobre todo de Estados Unidos, les pareció como atractiva la idea de que tuviera un nombre del movimiento y empezaron a utilizar a onda. Pero yo mismo, incluso hay un libro que es dedicado a todo lo que yo escribo que se llama The Onda and Beyond. ¿Y qué es mejor, The Onda o The Beyond? Beyond the Beyond, pues toda la vida. Pues la onda fue un término que les gustó y se quedó. Sí, Y se quedó para la historia. sí, pues increíble. Yo protesté mucho, este, y me acompañaron entonces porque Marco Glantz se agarraba en un grupo. Entonces decía, todos esos son los de la onda y esos son los de la escritura. O sea que sí podría replantearse. Sí, sí, claro. Y además yo creo que haría falta porque ha demostrado que es algo que está muy vigente a lo largo de 50 años o más, ¿no? Entonces realmente sí debería de replantearse todo eso. Pero ella ya no lo va a hacer. ¿Quién lo podría hacer? Pues yo tampoco. No. No sé, pues a alguien que le interese todo eso. Hay varias tesis ya escritas sobre todo eso. Y algunas son muy, muy buenas. José Agustín, la historia te tiene como el líder de la literatura de la onda. Ay, no, De por la el amor de Dios. corriente de la onda o nada. No, ni maíz No, paloma. ni más paloma. Muchísimas Ay, gracias, gracias a José ti, Silvia. Agustín. Con José Agustín, en su paraíso de Cuautla, una casa maravillosa que tal vez ya se han dado cuenta de cómo es, y bajo un árbol de mango que debe tener muchos años. Sí, pues desde que se hizo la casa, esos son árboles que plantó mi padre. Mango machete.
fino. O mango espada también lo conoce. Oye, ese yo no lo conocía. Es riquísimo. Riquísimo. Con José Agustín, gran escritor, joven, siempre joven. Silvia Lemus.